Con un martillo se aplica una fuerza de 20 kilogramos sobre un clavo cuya área es de 2 milímetros al cuadrado. Determinar el valor de la presión que ejerce el clavo al introducirse en la pared. Expresar el resultado en, inciso A, kilogramo sobre milímetro cuadrado. B, en kilogramo por centímetro cuadrado. Y C, en pascales, es decir, en newton sobre metro al cuadrado. Tenemos los datos del problema entonces. Tenemos que se aplica una fuerza de 20 kilogramos. El área de la punta del clavo es de 2 milímetros al cuadrado. Nos piden calcular la presión. Pero, kilogramos sobre milímetro cuadrado. El inciso B en kilogramos sobre centímetro cuadrado. Y el inciso C en pascales, que quiere decir newton sobre metro cuadrado. La fórmula de emplear sería presión es igual a fuerza sobre área. Para el inciso A, entonces, tenemos la presión va a ser igual a la fuerza sobre área. 20 kilogramos sobre el área. 2 milímetros al cuadrado. Para darnos un total de 10 kilogramos por cada milímetro cuadrado. Esa es la respuesta para el inciso A. Para el inciso B nos están pidiendo kilogramos sobre centímetro cuadrado. Quiere decir que tenemos que convertir milímetros cuadrados a centímetros cuadrados con los factores de conversión. Si quieres aprenderlos mejor, te dejo el enlace para que aprendas a hacer los factores de conversión. Vamos a hacerlo de este lado. Tenemos entonces que un centímetro es igual a 10 milímetros. Entonces, pero lo queremos al cuadrado. Un centímetro cuadrado, 1 por 1, 1, centímetro por centímetro, centímetro cuadrado, va a ser igual a 10 por 10, son 100, milímetro por milímetro, milímetro cuadrado. Tendremos nuestro factor de conversión. Vamos a convertirlo. 2 milímetros al cuadrado. 2 milímetros al cuadrado. Nuestro factor dice que 100 milímetros al cuadrado es a 1 centímetro cuadrado. Entonces tenemos 2 por 1, 2 milímetro por centímetro al cuadrado, sobre 100 milímetro cuadrado. 2 entre 100, 0.02 centímetros cuadrados. Tenemos convertido milímetros cuadrados a centímetros cuadrados. Y entonces ahora sí podemos hacer el inciso B. Decimos, presión va a ser igual a 20 kilogramos, que es igual a la fuerza. 20 kilogramos, ahora sobre 0.02 centímetros cuadrados. Para darnos un total, 1000 kilogramos por cada centímetro cuadrado. Ahora el inciso C nos pide newton sobre metro cuadrado, quiere decir pascales. Habría que convertir los kilogramos a newton y milímetro cuadrado a metro cuadrado. Vamos a convertir los kilogramos a newton. Entonces sabemos que un kilogramo es igual a 9.8 newton. Entonces tenemos 20 kilogramos acá. Vamos a convertirlo con nuestro factor de conversión. Para darnos entonces a 20 por 9.8, 196 newton. 20 kilogramos es igual a 196 newton. Ahora vamos a convertir milímetros a metros cuadrados. Tenemos entonces que un metro es igual a 1000 milímetros, pero lo quieren al cuadrado. Entonces 1 por 1, 1, metro por metro, metro cuadrado, 1000 por 1000, 1.000.000 milímetros al cuadrado. Con este factor de conversión podemos convertir entonces 2 milímetros al cuadrado y tenemos entonces 1.000.000 aquí abajo
1 metro. Y tenemos entonces que nos va a dar 0.0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 metros cuadrados. Esta cantidad en metros cuadrados. Entonces, para el inciso C, tenemos presión va a ser igual 196 newton sobre 0.000002 metros cuadrados, para darnos un total de 98 millones de pascales o newton sobre metro cuadrado. Y así hemos terminado nuestro problema. Una persona cuyo peso es de 60 kilogramos al estar parada sobre el suelo con los pies juntos ocupa un área de 370 centímetros cuadrados. ¿Cuál es la presión ejercida sobre el suelo? Y para el inciso B, ¿cuál es la presión que ejerce un solo pie sobre el suelo? Como datos tenemos entonces 60 kilogramos que pesa la persona, sería la fuerza, 370 centímetros cuadrados el área de los dos zapatos, y nos piden calcular la presión, pero en pascales. La fórmula: presión es fuerza sobre área. Entonces, 60 kilogramos equivale a 588 newton, y 360 centímetros cuadrados equivale a 0.037 metros cuadrados, aplicando ya los factores de conversión. Entonces, aplicando la fórmula, presión es fuerza, que será 588 newton, sobre el área, 0.037 metros cuadrados, para darnos una presión de 15.891.89 pascales. ¿Y qué pasa si la persona se para en un solo pie? Aplicamos la fórmula presión. La persona va a pesar los mismos 588 newton. Pero el área, este es el área de los dos pies. Pero si se para en un solo pie, esta área aumenta o disminuye. Disminuye, por supuesto, y a la mitad, porque está en un solo zapato. Entonces, 0.037 entre 2, 0.0185. Para darnos un total de 31.783.78 pascales. Como ves, prácticamente se duplicó la presión con un solo pie. Calcula la presión en pascales que ejerce un martillo sobre un globo si la fuerza que se aplica al golpearlo es de 500 newton y el diámetro de la superficie del martillo es de 2 centímetros. Para este problema tenemos los siguientes datos: la fuerza de 500 newton que ejerce el martillo, pero el martillo tiene un diámetro de 2 centímetros. Nuestra fórmula: presión es fuerza sobre área. Entonces, aplicando la fórmula, yo ya tengo la fuerza, pero necesito el área, pero me dan el diámetro. En este caso, acuérdate que el diámetro es del martillo, 2 centímetros, lo que tiene en la punta del martillo. Entonces, de radio tendríamos 1 centímetro, porque para encontrar el área de un círculo sería pi por radio al cuadrado. Entonces, nuestra área sería pi por el radio, pero está en centímetros, habría que pasarlo a metros para quedarnos 0.01 metros. Con nuestros factores de conversión lo convertimos de centímetros a metros.
Y entonces ahora sí, pi por 0.01 metros, pero al cuadrado. Haciendo los cálculos, nos quedaría 3.14 por 10 a la menos 4 metros cuadrados. Ya tenemos el área del martillo. Entonces, para la presión tenemos la fuerza de 500 newton sobre el área que hemos calculado, 3.14 por 10 a la menos 4 metros cuadrados. Haciendo nuestros cálculos matemáticos, para quedarnos 1.592.356.68 pascales. Esa es la presión ejercida por el martillo sobre el globo. Si tienes problemas en convertir centímetros a metros, te dejo el enlace para que aprendas factores de conversión. Este problema nos dice calcular el área sobre la cual actúa una presión de 0.075 kilogramos sobre centímetro cuadrado, ejercida sobre el suelo por un refrigerador cuyo peso es de 120 kilogramos. Ahora bien, para este problema nos dice que se ejerce una presión de 0.075 kilogramos por cada centímetro cuadrado, pero nuestro refrigerador tiene un peso de 120 kilogramos. En este caso, los kilogramos representan la fuerza que está ejerciendo el refrigerador hacia el centro de la Tierra, por lo cual lo vamos a dejar en kilogramos y nos piden calcular el área. Para despejar el área tenemos nuestro triángulo mágico que ya hemos venido trabajando. Y para el área tenemos la fórmula siguiente. Va a ser igual a la fuerza sobre la presión. Con esto calculamos el área. Si tienes problemas con esta parte, te dejo aquí el enlace para que aprendas a despejar fórmulas y aprendas a usar los triángulos mágicos. Entonces tenemos área es fuerza sobre presión. Entonces tenemos el área, que sería la fuerza, en este caso 120 kilogramos, sobre la presión, 0.075 kilogramos por cada centímetro cuadrado, para darnos un total 1600 centímetros cuadrados. Esta sería el área.